¿Qué tal? Soy Brian Olvera, bienvenido a Aprendiz Perpetuo, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Un lugar donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal y en general de cualquier tema del que queramos aprender o del que mastiquemos un poco. Aprendiz Perpetuo, el podcast para los que hemos aceptado que nunca se termina de aprender y lo amamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, yo estoy muy bien. Y hoy vamos a hablar de tener una narrativa favorable, un tema que conocí dentro del ámbito del desarrollo personal, pero del que he escuchado hablar a muchas otras personas. Y empecemos metiéndonos todos en contexto. Cuando hablo de una narrativa en este episodio me refiero a la manera en que nos relatamos a nosotros mismos nuestra propia vida y todas las experiencias que la conforman. La narrativa es una herramienta personal, pero que puede ser heredada o aprendida, aunque así como puede ser una herramienta, puede ser un obstáculo en nuestra vida. Podríamos decir que es un arma de doble filo. Por si aún no me explico lo suficientemente bien, pongamos un ejemplo. Cuando a mí me pasa algo como que, digamos, no me quedé en la universidad en la que quería y ya no podré estudiar este año, todo lo que me digo a mí mismo acerca de lo que sucedió, desde el significado que le doy hasta cómo se lo platico a otras personas, es la narrativa que tengo acerca de esa situación. La narrativa también se hace presente cuando me autodefino frente a mí o frente a otros. Lo que explico que soy es la historia que yo mismo creo sobre mí. Ok, habiendo definido entonces qué es la narrativa o al menos a qué me refiero yo cuando hablo de ella, pasemos a explicar cómo funciona dentro de nuestra mente y por qué es tan importante. Nuestra mente en todo momento busca hacernos entender las diferentes experiencias que vivimos. Todo lo que nos pasa será de una forma u otra procesado por nuestra mente para asignarle un significado. Algo así como una etiqueta que nos permite entender el suceso y referirnos a él en un futuro para recordar lo que hemos aprendido acerca de esa experiencia. Ahora, los humanos no nacemos con una narrativa definida y lista para usarse. Más bien la vamos construyendo en el tiempo. ¿Cómo? Heredando los conocimientos y las formas de pensar de nuestros padres, madres, amigos, mentores, etc. Básicamente vamos aprendiendo la manera en que otras personas interpretan sus vidas y con eso construimos nuestra propia narrativa para explicarnos nuestro mundo. Por eso es que a veces terminamos diciendo las mismas frases que nuestros papás o algo así, porque aprendemos ese tipo de narrativas. La narrativa es importante porque es la manera en la que entiendes la vida, es lo que definirá el significado que le asignes a cada cosa que te suceda. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para tomar un poquito más de contexto y decirte que mi explicación se basa, entre otras cosas, en la idea de que nada tiene significado realmente. Más bien, los sucesos adquieren el significado que nosotros mismos les asignamos y nada más. Por eso, para la madre de un ladrón es un hecho terrible que su hijo muera, pero para otras personas eso podría significar justicia. Y así como este hay muchos ejemplos. Así que, conociendo esta premisa, volvamos a nuestro tema principal. Esta narrativa está presente en absolutamente todas las comunicaciones que realizamos. Con nosotros e incluso cuando estamos hablando con otras personas, estamos escuchando nuestra conversación, por lo que buscamos hacer cuadrar lo que decimos con el resto de nuestra narrativa. Así es como nos relatamos nuestra vida. Es normal y todos lo hacemos, pero hay una parte de este autorrelato que es de suma importancia, porque en gran medida va a determinar el éxito al que podremos aspirar, y precisamente en eso me quiero enfocar hoy. Cuando hablamos o pensamos acerca de temas relacionados con nuestra capacidad y valor personal, este autorrelato está presente también. Y en muchas ocasiones la historia que tenemos acerca de nosotros mismos no es la más positiva, ni siquiera la más objetiva. Y de hecho muchas veces pareciera que quien cuenta la historia de nuestra vida está predeterminado a hacernos ver como la persona menos capaz del mundo. Cuando hacemos comentarios acerca de nosotros mismos como que es que yo siempre pierdo, yo nunca gano nada, siempre me va mal, yo no soy bueno para esto, yo no puedo hacer eso, no nací para esto, soy miserable y un gran etcétera, la narrativa que estamos creando acerca de nosotros mismos está definiendo nuestra autoimagen y condenándonos a estos límites que nosotros mismos hemos impuesto. ¿Esto qué significa? Bien, permíteme explicarlo con un ejemplo. Hablemos de un personaje que se llama Carlos. Carlos es una persona desafortunada. Ha tenido una sola novia, con quien tuvo una relación tóxica, y que terminó engañándolo con su mejor amigo. Además, a Carlos le da pena hablar en público y se le dificulta hacer amigos, y con lo que pasó recién con su exnovia, ya no confía en nadie. Y tampoco tiene mucho dinero, de hecho tiene problemas financieros. No se está muriendo de hambre, pero apenas llega a fin de mes. Y si crees que esta historia es triste, deberías escuchar la que Carlos se cuenta a sí mismo. Carlos se dice a sí mismo, desde su narrativa, que es un perdedor, que todas las mujeres son iguales, y que no existen los amigos de verdad,
que él nunca podrá hablar en público y que no es sociable, que no hay dinero que alcance y que él es y siempre será pobre. Carlos se ha autodefinido negativamente y sin darse cuenta se ha condenado a ser siempre de la misma manera. Ahora cree que el cambio en él no es posible y por lo tanto nunca lo intentará. En psicología se dice que el ser humano es incapaz de superar su autoimagen, es decir, que una persona rara vez y encontró algo que inicialmente creía que no podía hacer. La autoimagen es creada por nuestra narrativa, la interpretación que damos a lo que nos pasa, lo que nos decimos y si así lo decidimos, también por lo que otros hacen y dicen sobre nosotros. Pero en realidad el poder siempre recae en uno mismo. La autoimagen puede ser moldeada a voluntad propia. Cambiando la narrativa, podemos hacer que muchos argumentos pierdan valor. Si Carlos fuera un poco más amable con él mismo, pero se victimizara menos, probablemente podría cambiar algunas cosas en su vida. Ahora, puede que estés pensando, oye, pero si la vida de Carlos realmente es miserable, si se dijera a sí mismo lo contrario, ¿no se estaría mintiendo? Y yo te preguntaría entonces, ¿no se está mintiendo ya al pensar cosas como que todas las mujeres son iguales, que no hay amigos de verdad o que siempre será pobre? Aunque realmente esto no va por ahí, una narrativa favorable, y por fin llegamos al tema de este podcast. Una narrativa favorable no significa autoengañarse diciendo que todo está bien y que no pasa nada. Las crisis son reales. Las mujeres y los hombres mentirosos existen. También los falsos amigos existen. La pobreza es un problema real y sí puede ser difícil hacer amigos, pero como en casi todo en la vida, no son situaciones absolutas. Hay personas que prefieren terminar una relación antes de engañar a su pareja. Hay amigos tan leales como tu propia familia. Hay gente que fue pobre y se hizo rica, y Carlos no es ni el primero ni el último que tiene una crisis. Así que, ¿cómo sería una narrativa favorable? Bien, pues si Carlos estuviera siendo objetivo y poniendo su narrativa a trabajar para él como debe de ser, entonces tal vez estaría diciendo que el hecho de que su relación haya fallado no significa que todas las demás relaciones que tenga lo harán. Que definitivamente él tuvo parte de la responsabilidad, y tan pronto como detecte en qué falló, sabrá cómo evitar equivocarse otra vez en lo mismo. Sabría que eligió mal a su amigo, obviamente, pero que si entiende por qué, podrá elegir mejor la próxima vez. También sabría que si no es la primera persona con problemas financieros, puede buscar personas o historias de personas que hayan pasado de estar en la misma situación que él a tener una estabilidad económica como la que a él le gustaría tener. También se daría cuenta de que hablar en público es una habilidad aprendible y que ese conocimiento puede estar a su alcance. Con una narrativa favorable, Carlos se diría a sí mismo que su pasado no define su futuro y que en el presente puede tomar acción para conseguir la vida que le gustaría tener. Sabría que puede vivir su duelo y su crisis y que está bien, pero que ambas situaciones serán temporales, si así lo desea. Vaya historia, ¿eh? Una narrativa favorable no niega los hechos, los acepta como una realidad, pero una realidad que puede cambiarse en cualquier momento. La narrativa favorable además nos permite entender nuestra responsabilidad en los acontecimientos de nuestra vida. No nos culpa, pero tampoco nos victimiza. Nos otorga el perdón de errores del pasado y nos lleva a entender nuestro poder para cambiar la balanza. La narrativa favorable nos favorece no porque nos defina como seres perfectos, al contrario, nos define como seres imperfectos, pero mejorables. Y desde esa perspectiva, el crecimiento personal puede ser ilimitado, porque nuestra autoimagen ya no tiene la frontera mental de así soy yo y así son las cosas, sino que nuestra autoimagen pasa a definirse con frases como así he sido, pero puedo ser diferente, y así han sido las cosas, pero puedo entender cómo influir para que sean diferentes de ahora en adelante, lo cual deja la carta abierta para cambiar lo que haga falta en aras de alcanzar el éxito personal. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tu narrativa es favorable? Bien, con esto llegamos al final de este episodio. Ojalá que te haya gustado lo que hablamos hoy y que te pueda servir de algo. Si conoces a alguien que necesite cambiar su narrativa, compártele este podcast y tal vez le sirva, o platícale tú. Todo este episodio, pues la verdad sigo sin saber si se les da like a los podcasts o qué onda, pero bueno, hazle algo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Yo soy Brian Olvera, joven emprendedor, futuro ingeniero y definitivamente aprendiz perpetuo.